Last thing, Max Holloway just fought at UFC 308 and said he's moving up to 155. And I feel like one fight that got away from us was you versus Max, because you guys had shared the octagon, but we never got an actual fight out of it because you ended up getting injured. About legacy, that'd be great. Why not? I mean, talking about that, and being the BMF champion would be gigantic for that. Justamente con lo que ha sido que Max Holloway nos confirme que ya no va a estar en el peso pluma, que ya hará un movimiento al peso ligero, que además él en ese video que hizo luego de la pelea con Ilia Topuria nos dijo que la construcción muscular que iba a tener la preparación para el peso ligero iba a ser algo nunca antes visto, que la versión que vimos de él contra Gaethje o en esa revancha con Dustin Poirier era una versión de un Max Holloway, sí, en peso ligero, pero que todavía tenía en mente, tengo que bajar a las 145 libras, de que todavía tenía en mente, hey, no puedo meter tanto músculo porque eso, más adelante tengo que deshidratarme y pelear por un campeonato. Pues ahora, ¿cómo será esa construcción? ¿No? ¿Cómo se irá a ver Max Holloway que coquetea con pelear con Dustin Poirier? Quizás una trilogía, pero otro candidato justo que yo decía en esos videos luego de la pelea con Ilia Topuria era que un candidato muy bueno para un título del BMF es Charles do Bronx Oliveira. ¿Quién nos confirma eso? Que estaría interesado si sale ganando este fin de semana en la pelea que tiene contra Michael Chandler, que primero hay que ver eso, cómo va a salir todo en UFC 309. Hay muchos que hablan como que ya está seguro, como ganó la primera pelea, va a ganar también la segunda. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro, y eso que muchos acá saben eso, que Charles Oliveira es top de los peleadores que van acá, en el corazón mío, de los que yo nunca voy a ir en contra, pero Michael Chandler, con lo motivado que venía, el campo de entrenamiento eterno que hizo para enfrentar a Conor McGregor, bueno, hay que ver cómo se va a ver ahora en este regreso, con tanta hambre, tantas ganas que tiene de seguro de eso, de entrar al octágono. Pero eso, do Bronx nos confirma en la entrevista con MMA Fighting que podría ir por el título del BMF. ¿Usted se imagina a Charles do Bronx Oliveira, el brasileño, el tipo de las favelas, el tipo que tantas veces pasó por derrotas, altibajos en su carrera, que parecía no iba a destacar en nada, que de repente eso, vuelva a tener un título como el del BMF? A mí me parece bastante honorífico, sobre todo para él, por el tipo de peleas que nos hace. O sea, si hay un BMF, si hay alguien que puede ser candidato a ese cinturón, si va a existir el cinturón, no, si ya lo inventaron y le queremos dar como un sentido, pues un peleador que representa tal cual lo que es un BMF es Charles do Bronx Oliveira. Porque le pregunto yo a ¿usted recuerda alguna pelea de Oliveira donde él se tome 30 segundos, un minuto para siquiera estudiar a su rival, para el plan de juego? No, el tipo es vamos de una vez al intercambio, vamos de una vez a hacer daño. Eso lo ha llevado a recibir también golpes, a recibir finalizaciones, a que lo tumben y a que después regrese. Y eso es lo que tienen las características de Oliveira, que son peleas que son ida y vuelta, una montaña rusa de emociones. Es lo que es Charles Oliveira, y para los fanáticos de él más, es como una montaña rusa, lo vemos perdiendo, de repente regresa, tiene tocado al rival, ahora va al piso y nada. Como en esa pelea con Chandler, justamente la primera. El primer round parecía que lo iban a finalizar y bueno, ya él con ese gancho, como empezando el segundo round, cómo terminó ganando ese combate. Pero sí, podría tener una revancha con Max Holloway, porque sí, ya pelearon hace bastantes años en las 145 libras. Un Oliveira que eso estaba en esa época de bajón de su carrera, una pelea que también hace sentido, si uno se pone a pensar, hace sentido que hagan la revancha cuando la primera terminó con polémica o no terminó del todo claro. O sea, al final la pelea empezó y el que se lesionó el hombro ahí fue Charles Oliveira. De nada de eso tiene culpa Max Holloway. Max Holloway fue el que ganó. O sea, no hay ninguna excusa. Si se lesiona, se dobla el tobillo, lo que sea, se parte una uña un peleador y no puede seguir, nada tiene de culpa ahí el rival. Es lo que pasó, empezó la pelea y eso fue lo que se dio y así es. O sea, no hay nada que discutir. Puede pasar cualquier tipo de escenario en una pelea. Si una pelea se puede ir por miles o millones de escenarios, o sea, hay miles y millones de escenarios de formas que una pelea se puede ir desarrollando durante 15 o 25 minutos que duren los asaltos. Pero bueno, en este caso,
haría sentido eso, una revancha, una pelea que no terminó del todo claro, que no hubo una finalización así contundente, sino que fue por ese tema que tanto le han achacado también a Charles Oliveira, ¿no? A Charles Oliveira, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos en la época que era campeón de que, vamos a ver si se rinde o vamos a ver si en esta pelea, cuando uno hacía esas previas, esos breakdowns, esos análisis, uno siempre tenía que mencionar eso, que Charles Oliveira podía ser que se rindiera o podía ser que en algún momento de adversidad no siguiera adelante. Entonces, sería muy, muy interesante eso. Una pelea con Max Holloway, que también lo que dice Max, ¿no? Que va a meterle peso. ¿Cómo se vería contra Oliveira en esta división, en el peso ligero? Yo al menos creo que no hay dudas de que sería una pelea entretenidísima, de que sería de intercambio. Imagínense el boxeo de Max Holloway, la quijada, que hay que ver cómo se recupera, seguirá siendo la misma luego de tanto daño, tanta absorción y también luego del knockout que le da el español, el georgiano y el matador Topuria. Vamos a ver eso. Yo quisiera ver esa pelea. Es justo lo que yo decía justo luego de la derrota de Max Holloway. Yo decía, quiero verlo pelear con Oliveira. Oliveira ahora se coloca ahí, se alinea para que ocurra. Ya lo que faltaría es eso, ver a Oliveira triunfar, porque bueno, Oliveira sabe que si le gana a Chandler, igual no es como que tiene el camino fácil ahí para ir a un campeonato del peso ligero, pues estamos esperando por la pelea, la revancha de Sarukian contra Makhachev. O sea, no descarto yo que de repente vaya de peleador de reemplazo, de esos que hacen ahí el peso, se preparan por si algo pasa. Yo no descarto eso, también de Oliveira. Pero a mí me haría sentido eso, que vaya una pelea con Max Holloway, porque es el tipo de los demás finalizaciones, más sumisiones en la historia de la UFC. Entonces, si colocas eso frente al boxeo de Max Holloway, es una promesa de espectáculo. Y imagínense, doblemos la apuesta, imagínense que Oliveira termina siendo campeón, o el BMF. ¿Ustedes saben cómo pueden vender a Charles do Bronx Oliveira con ese título del BMF? Lo que puede generar. Nada más piénsenlo. Piensen lo que sería ese brasileño con el título del BMF. Una cartelera tranquilo, pay-per-view, lo vendes con nada más ese cinturón y es un éxito. Pero bueno, habrá que ver qué va a hacer UFC, qué va a hacer Dana White, si van a seguir con el título del BMF, lo van a desaparecer, lo van a traer de vuelta nada más cuando necesiten salvar el show. Veamos. Veamos qué va a ocurrir y nada, para terminar le pregunto yo a usted, ¿qué pelea quisiera ver de Max Holloway en el peso ligero? ¿Y qué pelea quisiera ver para Charles Oliveira, dependiendo cómo salgan las cosas en la cartelera de UFC 309? Coméntelo abajo, vamos a intercambiar un poco de opinión ahí de qué es lo que ve cada uno. Son de mis peleadores favoritos de todos los tiempos. Yo creo que sería una posición en la que muchos hemos estado así como de que no queremos ver perder a ninguno, no queremos que la pelea termine en empate, que encuentre la forma de eso, de que termine en empate. Es de esos tipos de duelos si uno ve a Bless contra do Bronx. Entonces comente abajo qué piensa usted, vamos a intercambiar eso, opiniones, y no olvide estar suscrito, visitar el canal y estar pendiente al tanto de todo el contenido que se va a crear acá rumbo a esta pelea de UFC 309, también a la pelea estelar, la del peso pesado. O sea, hay que hablar demasiado, entonces no olvides visitar el canal, el contenido acá te va a gustar.